expresión más propia, como un grito que sale del corazón de quien cree y se encomienda a Dios. Un personaggio del Vangelo. E vi confesso, Pensemos en la historia de simpatico di tutti. Bartimeo, un personaje del Evangelio, y les confieso, para mí es el más simpático de todos. Era ciego y estaba sentado mendigando a un lado de la calle en las afueras de su ciudad, Jericó. Ha un volto, un nome. No es un personaje anónimo, tiene un rostro, un nombre, Bartimeo, es decir, hijo de Timeo. Un día escuchó decir que Jesús pasaría por allí. De hecho, Jericó era una encrucijada de gente, continuamente transitada por peregrinos y comerciantes. Entonces Bartimeo se apuesta, haría todo lo posible para encontrar a Jesús. Recordemos a Zaqueo que subió al árbol y tantos querían ver a Jesús, y también él. Así este hombre entra en los evangelios como una voz que grita a todo pulmón. Él no ve, no sabe si Jesús está cerca o lejos, pero lo siente, lo entiende por la multitud, que en un cierto momento aumenta y se acerca. Pero él está completamente solo y a nadie le importa. ¿Y qué hace Bartimeo? Grita y grita y continúa a gritar. Usa la única arma que tiene, la voz. Empieza a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y así continúa a gritar. Sus gritos repetidos molestan, no parecen educados, y muchos lo regañan. Le dicen que se calle, que sea educado, que no haga así. Pero Bartimeo no se calla, es más, al contrario, grita aún más fuerte: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Tanto bella di coloro che cercano una grazia. Esa perseverancia tan bella de aquellos que buscan una gracia y llaman a la puerta del Señor y gritan y llaman. Esa expresión, hijo de David, es muy importante. Quiere decir el Mesías. Es una profesión de fe que sale de la boca de aquel hombre despreciado por todos. Y Jesús escucha su grito. La plegaria de Bartimeo toca su corazón, el corazón de Dios, y las puertas de la salvación se abren para él. Y Jesús lo hace llamar. Él se puso de pie de un salto, y aquellos que antes le decían que callara, no obstante, lo conducen al Maestro. Jesús le habla, le pide que exprese su deseo, esto es importante, y entonces el grito se convierte en demanda: que recobre la vista, Señor. Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Reconoce a aquel hombre pobre, indefenso, despreciado, toda la potencia de su fe, que atrae la misericordia y el poder de Dios. La fe es tener dos manos levantadas, una voz que grita para implorar el don de la salvación. El catecismo afirma que la humildad es la base de la oración. La oración nace de la tierra, del humus, del que deriva humildad. Viene de nuestro estado de precariedad, de nuestra constante sed de Dios. La fe, lo habíamos visto en Bartimeo. La fe, lo hemos visto en Bartimeo, es grito. La no fe es sofocar aquel grito. Lo que la gente hacía de hacerlo callar.
Soffocare quel grido è una specie di omertà. Sofocar aquel grito es una especie de omisión. La fe es protesta contra una condición dolorosa de la cual no entendemos la razón. La no fe es limitarse a sufrir una situación a la cual nos hemos adaptado. La fe es la esperanza de ser salvado. La no fe es acostumbrarse al mal que nos oprime y continuar así. Cari fratelli e sorelle, cominciamo questa serie. Queridos hermanos y hermanas, comenzamos esta serie de catequesis con el grito de Bartimeo, porque quizás en una figura como la suya está ya escrito todo. Bartimeo es un uomo perseverante. Bartimeo es un hombre perseverante. Alrededor de él había gente que explicaba que implorar era inútil, que era un griterío sin respuesta, que era ruido que molestaba y basta, que por favor se parara de gritar. Pero él no se quedó en silencio y al final obtuvo lo que quería. Más fuerte que cualquier argumentación contraria, en el corazón del hombre hay una voz que invoca. Todos tenemos esta voz adentro. Una voz que sale espontánea, sin que nadie la comande. Una voz que se interroga sobre el sentido de nuestro viaje aquí abajo, sobre todo cuando nos encontramos en la oscuridad. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. Hermosa oración esta. Pero tal vez estas palabras no están grabadas en toda la creación. Todo invoca y suplica para que el misterio de la misericordia encuentre su cumplimiento definitivo. No rezan solo los cristianos. Ellos comparten el grito de la oración con todos los hombres y las mujeres. Pero el horizonte todavía puede ser ampliado. Pablo dice que toda la creación gime y sufre dolores de parto. Los artistas se hacen a menudo intérpretes de este grito silencioso que presiona en toda criatura y emerge sobre todo en el corazón del hombre, porque el hombre es un mendigo de Dios. Hermosa definición del hombre. Mendigo de Dios. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy empezamos a meditar sobre el tema de la oración. La oración es el alimento de la fe y también su expresión. Es como un grito que sale del corazón del que cree y que espera solo en Dios. Un ejemplo de lo que es la oración lo encontramos en el Evangelio que acabamos de oír. Bartimeo, que era ciego, pedía limosna sentado a la orilla del camino. Cuando oyó que Jesús estaba pasando por allí, no dudó en gritar, pidiéndole que se compadeciera de él. Sus gritos molestaban a quienes estaban a su alrededor y quisieron hacerlo callar. Él, en cambio, gritaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo, descartado, menospreciado por los demás, hizo una profesión de fe, reconoció a Jesús como el Mesías. Su ruego conmovió el corazón del Señor, que lo llamó y le preguntó cuál era su deseo. El grito del mendicante se convirtió en súplica, haz que recobre la vista. Jesús, que vio la grandeza de la fe de Bartimeo, le abrió las puertas de su misericordia y de su omnipotencia, atendió su plegaria y le concedió lo que pedía, la vista. Este pasaje evangélico nos ayuda a comprender que la oración nace de la fe, brota de nuestro ser criaturas frágiles y necesitadas de la continua sed de Dios que todos tenemos. Bartimeo nos enseña cómo orar, con humildad y perseverancia, confiando en el Señor
y abandonándonos totalmente a su misericordia. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos a Jesús, el buen pastor, que nos conceda ser hombres y mujeres de oración, que con confianza y perseverancia presentemos al Padre compasivo nuestras necesidades. Jesús quiere decirnos algo preciso. Sabe que en la vida la peor ansiedad, el malestar, lo que nos turba, proviene de la sensación de no poder afrontar los problemas, de sentirnos solos y sin punto de referencia frente a lo que sucede. Esta ansiedad en la que la dificultad se suma a la dificultad no puede ser superada solos. Necesitamos de la ayuda de Jesús. Por eso Jesús nos pide que tengamos fe en Él. Es decir, que no nos apoyemos en nosotros mismos, sino en Él. Porque la liberación de la angustia pasa por la confianza. Confiarnos a Jesús. Y esta es la liberación de lo que nos turba. Y Jesús ha resucitado y está vivo precisamente para estar siempre a nuestro lado. Entonces podremos decirle: Jesús, creo que has resucitado y que estás a mi lado. Creo que me escuchas. Te traigo lo que me molesta, lo que me turba, mis problemas. Tengo fe en ti y me encomiendo a ti. Luego hay un segundo remedio para el malestar, que Jesús lo expresa con estas palabras. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Nos reservó un lugar en el cielo. Tomó sobre sí nuestra humanidad para llevarla más allá de la muerte, a un nuevo lugar en el cielo, para que donde Él esté, nosotros también podamos estar ahí. Es la certeza que nos consuela. Hay un lugar reservado para todos. Hay también un puesto para mí. Cada uno tiene su puesto allá. No vivimos sin rumbo ni destino. Se nos espera, somos valiosos. Dios está enamorado de la belleza de sus hijos. Y para nosotros ha preparado el lugar más digno y hermoso, el paraíso. No lo olvidemos. La morada que nos espera es el paraíso. Aquí estamos de paso. Estamos hechos para el cielo, para la vida eterna, para vivir para siempre. Para siempre es algo que ni siquiera podemos imaginar ahora. Pero es aún más hermoso pensar que esto será para siempre. Será para siempre todo en la alegría, en plena comunión con Dios y con los demás. Sin más lágrimas, rencores, divisiones y nada que nos turbe. Pero ¿cómo llegar al cielo? ¿Cuál es el camino? He aquí la frase decisiva de Jesús. Hoy nos dice: yo soy el camino. Para ascender al cielo el camino es Jesús. Es tener una relación viva con Él, imitarlo en el amor, seguir sus pasos. Y yo, un cristiano, cada uno de nosotros como cristianos, nos podemos preguntar: ¿qué camino sigo? Hay caminos que no conducen al cielo. Los caminos del poder, los caminos de la mundanidad, los caminos de la autoafirmación, del egoísmo. Y está el camino de Jesús, el camino del amor humilde, de la oración, de la mansedumbre, de la confianza, del servicio a los demás. No es el camino de mi protagonismo, es el camino de Jesús, el protagonista de mi vida. Es seguir adelante cada día, diciendo:
Jesús, ¿qué piensas de mi elección? ¿Qué harías en esta situación con estas personas? Nos hará bien preguntarle a Jesús qué es el camino, las indicaciones para el cielo. Que Nuestra Señora, Reina del Cielo, nos ayude a seguir a Jesús, que nos abrió el cielo. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Quia resurrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus est. Presta quesumus ut per eius genitricem Virgem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et luxe perpetua luceta eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, il mio pensiero va oggi all'Europa hoy e mi all'Africa. pensamiento se dirige a Europa y África. L'Europa in occasione del A Europa con 70° motivo anniversario del 70 aniversario de la Declaración del Schuman 9 maggio del 9 de mayo de 1950. Essa ha ispirato il processo di Inspiró integrazione el proceso de integración europea, consentendo la riconciliazione permitiendo la dei popoli reconciliación de los del pueblos del continente dopo la Seconda Guerra después de la Segunda Guerra Mondiale, Mundial il lungo periodo di stabilità y el largo periodo de estabilidad y cui paz beneficiamo oggi. del que nos beneficiamos hoy en día. Lo spirito della dichiarazione El espíritu de la Declaración de Schuman no deja de inspirar a los responsables de la Unión Europea, dell'Unione Europea, chiamati ad que deben affrontare hacer lo spirito frente di a las concordia, di consecuencias sociales y económicas de la conseguenze pandemia sociali ed economiche con un provocate espíritu dalla de armonía y cooperación. E lo sguardo va anche all'Africa, perché il 10 Y nuestra mirada se maggio dirige también a África, porque el 10 de mayo de 1980, hace 40 años, San Juan Pablo II, durante su primera visita pastoral a ese continente, dio voz al clamor de la población del Sahel, duramente probada por la sequía. Hoy felicito a los jóvenes que se están comprometiendo con la iniciativa Laudato Si Alberi, Laudato Si Árboles. El objetivo es plantar al menos 1 millón de árboles en la región del Sahel, que forma parte de la gran muralla verde de África. Deseo que muchos sigan el ejemplo de solidaridad de estos jóvenes. Y hoy en muchos países se celebra el Día de la Madre. Quiero recordar a todas las madres con gratitud y afecto, encomendándolas a la protección de María, nuestra Mamá Celestial. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que restauras la naturaleza humana elevándola por encima de su condición original, mira el inefable designio de tu amor y conserva los dones de tu gracia en aquellos que renovaste por medio del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Desde Pafos, donde se embarcaron, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge en Panfilia. Juan Marcos se separó y volvió a Jerusalén, pero ellos continuaron su viaje desde Perge y fueron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces Pablo se levantó y pidiendo silencio con un gesto dijo: Escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo cuando todavía viajaban como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó 7 naciones y les dio en posesión sus tierras al cabo de unos 450 años. A continuación les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: He encontrado en David, el hijo de Jesé, un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Encontré a David mi servidor y lo ungí con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga poderoso. Cantaré eternamente tu amor, Señor.
Mi fidelidad y mi amor lo acompañarán. Su poder crecerá a causa de mi nombre. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Cantaré eternamente tu amor, Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo, eres el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos. Nos amaste y nos purificaste de nuestros pecados por medio de tu sangre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado es más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la Escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando Pablo es invitado a hablar en la sinagoga en Antioquía para explicar esta nueva doctrina, para explicar a Jesús, para proclamar a Jesús. Pablo comienza hablando de la historia de la salvación. Se levantó Pablo y comienza. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo por la tierra de Egipto y toda la salvación, la historia de la salvación. Lo mismo hizo Esteban antes del martirio, y Pablo también otra vez. Lo mismo hace el autor de la carta a los Hebreos. Cuando cuenta la historia de Abraham y de todos nuestros padres. Lo mismo lo hemos cantado hoy. Cantaré eternamente el amor del Señor. Haré conocer con mi boca su fidelidad. Hemos cantado la historia de David. Encontré a David, mi servidor. Lo mismo hacen Mateo y Lucas. Cuando comienzan a hablar de Jesús, toman la genealogía de Jesús.
¿Qué cosa quieren decir? Que detrás de Jesús hay una historia de gracia, una historia de elección, una historia de promesa. El Señor eligió a Abraham y ha ido con su pueblo. En el inicio de la misa, en el canto de inicio, hemos dicho, cuando ibas con tu pueblo, Señor, adelante, y abrías camino, y caminabas junto a tu pueblo, cercano a tu pueblo. Hay una historia de Dios con su pueblo. Y por eso cuando a Pablo se le pide explicar el por qué la fe en Jesucristo, no comienza con Jesucristo, comienza con la historia. El cristianismo es una doctrina, sí, pero no solamente. No solo son las cosas que nosotros creemos, es una historia que trae esta doctrina y la promesa de Dios, la alianza de Dios, el ser elegidos por Dios. El cristianismo no es una ética solamente. Sí, es verdad, tiene principios morales, pero no se es cristiano solamente con una visión ética. Es más. El cristianismo no es una élite de personas elegidas por la verdad y para la verdad. Este sentido elitista que después se desarrolla en la Iglesia. Por ejemplo, yo pertenezco a esta institución, yo soy de este movimiento que es mejor que el tuyo, esto, lo otro. Eso es un sentido elitista. No, el cristianismo no es esto. El cristianismo es pertenecer a un pueblo elegido por Dios gratuitamente. Si nosotros no tenemos esta conciencia de pertenencia a un pueblo, seríamos cristianos ideológicos, con una doctrina pequeña, una afirmación de verdades, con una ética, con una moral, está bien. O con una élite, si nos sentimos parte de un grupo elegido por Dios, los cristianos, los otros irán al infierno, y si se salvan es por la misericordia de Dios, pero están descartados. Y así. Si nosotros no tenemos una conciencia de pertenencia a un pueblo, nosotros no somos realmente cristianos. Por eso Pablo explica a Jesús desde el inicio, desde la pertenencia a un pueblo. Y tantas veces nosotros creemos que estas parcialidades son éticas, morales o elitistas. El sentido de la élite es aquello que nos hace tanto mal. Y perdemos aquel sentido de pertenencia al santo pueblo fiel de Dios. Que Dios ha elegido en Abraham y le ha prometido la grande promesa que es Jesús, y lo ha hecho andar con esperanza y ha hecho alianza con Él. Conciencia de pueblo. A mí me toca siempre, me golpea del Deuteronomio. Creo que es el capítulo 26, si no me equivoco. Cuando dice,
Una vez por año tú irás a presentar las ofrendas al Señor, las primicias. Y cuando tu hijo te preguntará, papá, ¿por qué haces esto? No debes decirlo porque Dios lo ha mandado. Le dirás, nosotros éramos un pueblo, nosotros éramos así, el Señor nos ha liberado. Le contará la historia como ha hecho Pablo aquí. Transmitir la historia de nuestra salvación. El Señor, en el mismo Deuteronomio, aconseja, cuando tú llegues a la tierra que tú no has conquistado, la he conquistado yo, y comerás los frutos que tú no has plantado, y habitarás las casas que tú no has edificado. En el momento de dar la ofrenda, repite el famoso credo del Deuteronomio. Mi padre era un arameo errante. Salimos de Egipto, estuvimos 400 años, después el Señor lo liberó. Canta la historia, la memoria del pueblo, la memoria de un pueblo, de ser pueblo. Esta historia del pueblo de Dios hasta llegar a Jesucristo ha tenido santos y pecadores y tanta gente común, mujeres con virtudes, con pecados, la famosa multitud que seguía a Jesús, que tenía aquel sentido, aquel olfato de pertenencia a un pueblo, y aquel cristiano que no tenga este sentido, este olfato, no es un verdadero cristiano. Es un poco particular, se siente justificado sin el pueblo. Pertenecer a un pueblo, tener memoria del pueblo de Dios. Esto nos lo enseña Pablo, Esteban, nuevamente Pablo, los apóstoles. El consejo del autor de la carta a los Hebreos dice: recuerden a vuestros antecesores, aquellos que nos precedieron en este camino de salvación. Si alguno me preguntase, ¿cuál es para usted la desviación de los cristianos hoy y siempre? ¿Cuál sería para usted la desviación más peligrosa para un cristiano? Yo diría, sin dudar, la falta de memoria de pertenencia a un pueblo. Cuando falta esto, vienen los dogmatismos, los moralismos, los eticismos, los movimientos elitistas, pero falta el pueblo. Un pueblo pecador, siempre. Todos lo somos. Pero que no hierra en general, que tiene el olfato de ser el pueblo elegido y que camina detrás de una promesa y que ha hecho una alianza que tal vez no cumple, pero que sabe pedir al Señor esta conciencia de pueblo que la Virgen tan bellamente ha cantado en el Magnificat, que Zacarías ha cantado esto bellamente en el Benedictus, cánticos que oramos todos los días
en la mañana y en la tarde. Conciencia de pueblo. Nosotros somos el santo pueblo fiel de Dios, que como dice el Concilio Vaticano I, después el segundo, en su totalidad tiene el sentido de la fe y es infalible en este modo de creer. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, la ofrenda de nuestro sacrificio, para que renovados en espíritu podamos responder cada vez mejor a la obra de tu redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. En Él, vencedor del pecado y de la muerte, el universo entero resurge y se renueva, el hombre vuelve al origen de la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con la asamblea de los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo,
offerto in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En el momento de la fracción del pan, reconocemos la presencia de Jesús en medio nuestro y lo aclamamos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y con la sangre de nuestro Señor. Cuerpo y sangre de la víctima inmolada sobre el altar. Cuerpo y sangre de Jesucristo, inmolado por nuestra salvación sobre el altar de la cruz. Ese sacrificio, ese mismo sacrificio, se ha hecho presente en medio del mundo a través de la Iglesia esta mañana junto al Santo Padre. Y no pudiendo nosotros hacer la comunión sacramental, disponemos nuestros corazones para una profunda comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi corazón. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos profundos de acoger a Jesús en nuestros corazones, dispongamos nuestra alma a ser habitada por la misericordia infinita, por el amor hasta el extremo, por el mismo Jesús que se digna a ser morada en nuestros pobres corazones. Permanezcamos en profunda oración y comunión junto a toda la Iglesia, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora que el Santísimo Sacramento será expuesto sobre el altar, recojámonos en profunda oración y devoción, diciéndole a Jesús cuánto lo amamos y cuánta necesidad tenemos de su ternura y de su misericordia. Church.